Vamos a meternos ahora en la actividad económica, vamos a meternos también en el tema de la marcha de algunos sectores como la industria que está sufriendo muchas complicaciones. Recordemos todo lo que viene pasando en materia de actividad. El gobierno pronosticó una recuperación en B corta, es decir, que a la caída tan fuerte que todos vimos de la actividad iba a seguir una recuperación igual de fuerte, algo que naturalmente es claro que no ocurrió. Por otro lado, hay ahí una situación de vaso lleno, vaso vacío, medio vaso lleno, medio vaso vacío. Algunos dicen, bueno, ya tocamos piso, con lo cual ya ahora hay que ver las cifras de la actividad de cada sector en relación al mes anterior, que marcan números positivos, y otros, por el contrario, dicen, no, si vemos estacionalmente, la comparación debe hacerse contra el mismo mes del año pasado, y allí a todos los sectores les va mal. De todo esto vamos a estar charlando con el ex viceministro de Economía, Haroldo Montagu, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Haroldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí en materia de actividad y sobre todo con este asunto de que algunos comparan contra el mes anterior y ven el medio vaso lleno y otros contra el mismo mes del año pasado donde los números claramente son negativos? Sí, bueno, eso es un poco la necesidad de mostrar algún Ujú, brote verde, vamos a decirlo así, respecto a la marcha de la economía. Lo cierto es que cualquier indicador que nosotros agarremos ujú, en materia de actividad económica, sea la industria, la construcción, el mismo PBI, ¿no? La actividad en general, todavía se encuentra a niveles muy por debajo del año pasado, muy por debajo de lo que fue, digamos, ujú. el comienzo de este mandato, de esta gestión. Y me parece que más allá de ver un mes, otro mes, recordemos que una golondrina no hace verano, me parece que no están claras las perspectivas hacia adelante, ¿no? De Ujú. cuáles van a ser las bases sólidas para una recuperación, para un crecimiento genuino de la actividad económica, ¿verdad? Entonces ahí es donde me parece que más allá de un dato positivo que al mes siguiente es negativo, hacia adelante no está claro. Bien, ahora allí el argumento del gobierno suele ser, cuando yo termine de arreglar la micro va a despegar sola. Es decir, si yo consigo en un plazo razonable dar señales sólidas de que va a bajar la inflación, de que la Argentina se encamina hacia un esquema con superávit fiscal permanente y que eso trae el crédito, etcétera, etcétera. Si yo soluciono todo eso, la micro levanta sola. Ese suele ser el argumento del gobierno. Sí, es correcto. Ahora bien, hay probadas experiencias históricas en la Argentina que dan Ujú, cuenta de que de la interacción entre la macro y la micro no pueden ser tratadas como dimensiones separadas o diferentes, ¿no? ujú, Entonces, dejar la mesa puesta para que después llegue la comida no siempre ocurre. ujú. Eh, Así que, digo, me parece que, y también solo el ordenamiento macroeconómico por sí solo, insisto, no necesariamente es un atractor o un impulsor de la actividad económica. Ujú, Entonces, no hay que descuidar también los sectores, los ingresos, ¿no? Estamos viendo una caída muy fuerte de los ingresos, ya sean los salarios, las jubilaciones, digamos, ingresos que determinan un poco el rumbo del consumo y la actividad económica, ¿no? Entonces, hasta que eso no tome una senda de crecimiento genuina y estable, bueno, digo, la macro en algún punto no va a alcanzar para despertar la actividad económica. bien, ¿qué pasa en el caso particular de la industria, donde la capacidad instalada está más que golpeada? Digamos, los industriales suelen decir, cada dos máquinas que hay, una está apagada, una no está funcionando. ¿Qué pasa en el caso particular de los industriales? Tal cual, como vos bien dijiste, la capacidad instalada, que es la contracara de la capacidad ociosa de las industrias, ¿no? Tenemos una capacidad ociosa que está a media máquina. Como vos Ujú, bien dijiste, funciona a la mitad. Estamos en niveles, digamos, de capacidad instalada, es decir, de cuánto los establecimientos
fabriles utilizan sus máquinas, exceptuando la pandemia del 2020, estamos en niveles cercanos al 2002-2003. O sea, hay un largo camino por recorrer. Si me dejas aclarar algo, con cierta heterogeneidad hacia adentro de, ¿Cómo de es las eso? diferentes ramas fabriles. Claro, tenemos, por ejemplo, la industria de refinación del petróleo trabaja un 80% de su capacidad instalada, o sea, está trabajando a pleno. Sí. Después tenemos otras ramas fabriles, como son la producción de automotores, que está al 40%, o sea, menos de la mitad. Con lo cual, nuestra conclusión ahí es que se está reconfigurando la industria argentina. Se está reconfigurando hacia un perfil más exportador basado exclusivamente en la extracción de recursos naturales y en detrimento de las industrias que abastecen al mercado interno. Con lo cual hay que estar atento a... Y me parece que esta es una apuesta explícita que ha hecho el gobierno. Entonces, ahora, esas empresas con perfil exportador basadas en recursos naturales tradicionalmente no son las que generan empleo, no son las que más dinamizan la actividad económica. Entonces hay que pensar y cuestionarse qué es lo que le vamos a pedir a la industria de aquí adelante. Que genere empleo, que genere exportaciones, que genere actividad económica, que genere vinculación con otras industrias. Bueno, me parece que ahí también hay un signo de Claro. interrogación muy importante que va a ser definido de aquí en adelante. Bien, de acuerdo. Recién mencionabas el tema del comercio. Ayer se conoció una norma que muchos sectores del comercio y sobre todo de la pyme estaban esperando, que es el tema de la eliminación de las retenciones a cuenta de IVA y ganancias. ¿Qué análisis tenés sobre esa medida? Y sobre todo, algo que los comerciantes pidieron durante tantísimo tiempo, por vos que estuviste del otro lado del mostrador, ¿por qué no se pudo hacer antes? ¿Por qué ahora sí se puede hacer y antes no se pudo? Me parece que ahí entran varios factores, ¿no? En primer lugar, a mí déjame destacar que eso eh, puede tener un impacto en el aumento de las ventas, ¿no? Pero me parece que es relativo, ¿no? Hay una gran proporción de, de las ventas, de las compras, la gran proporción que ya es mediante medios electrónicos, no solo comercio electrónico, sino medios electrónicos de pago, tarjetas, transferencias, billeteras virtuales, billeteras bancarias, que todo eso ya está regulado, digamos, no era un impedimento, a las ventas en sí. Sí, miro con atención, digo, tenemos que hacer algunos números aún, de qué impacto va a tener en la recaudación, porque si bien después se compensaba con el cierre de los ejercicios, esto puede significar en un primer momento una caída en la recaudación justamente de esos gravámenes que se tomaban a cuenta. Y en un momento en donde la recaudación tributaria de AFIP está cayendo entre el 10 y el 5% todos los meses, bueno, puede significar un golpe adicional a eso. Bien, ¿y no ves una compensación con otras medidas que tomó el gobierno, concretamente la reinstalación del impuesto a las ganancias para las personas físicas? Bueno, lo que pasa que ahí es muy interesante lo que planteas porque hace al corazón del programa del gobierno que tiene que ver con el cuadro fiscal, ¿no? Entonces, ahí se presentan varios interrogantes. En primer lugar, esta compensación de ganancias por la reimposición del gravamen del impuesto, bueno, eso también en algún punto va a servir para compensar el anuncio, o por lo menos, sí, el anuncio todavía no se ha concretado, de la baja del impuesto país. Que recordemos que hoy el impuesto país significa aproximadamente entre el 7 y el 10% de la recaudación total. Total, O sea, sí. es un tributo que representa mucho, tiene mucho peso en la recaudación. Entonces, al eliminar ese impuesto, bueno, ¿con qué se va a compensar? Una parte es ganancias. ¿Alcanzará para compensar totalmente? Me parece que no se sabe, hay que verlo, hay que ver la dinámica. Entonces, le estamos pidiendo muchas compensaciones ante una baja de impuestos acelerada. Digamos, como conclusión de esta cuestión fiscal, me parece que hay una apuesta cierta del gobierno a que el crecimiento económico corrija y compense
todas las modificaciones, ¿no? Es decir, Ujú. a partir de que crezca la economía se va a recaudar más, entonces, bueno, esta disminución de impuestos va a ser compensada, se va a arreglar. Eh, Déjame decirte que yo por ahora no veo, como decíamos un poco al principio, cuáles son las bases, los pilares, los impulsores del crecimiento de aquí Ujú. en adelante, o por lo Claro, menos pero sabiendo está que el claro, 24 ya está... claro, Sí. pero yo quería hacer la comparación con otros momentos, porque justamente este gobierno que es visto, inclusive hasta que tiene cierto orgullo en decirlo, que es un gobierno fiscalista, que prioriza el equilibrio fiscal sobre cualquier otra herramienta de política económica, justamente ese gobierno consigue y decide eliminar estas retenciones, algo que hubiera sido impensado en los gobiernos anteriores, ¿no? Y que era un reclamo permanente de las cámaras pymes, de las cámaras comerciales, inclusive de cualquier cuentapropista o monotributista que hasta sufrían esta clase de retenciones en muchos casos. Por eso apuntaba hacia allí, a decir, bueno, ¿por qué el gobierno fiscalista pudo y los gobiernos que se suponen que eran más productivistas, muy entre comillas y para llamarlo de algún modo, no pudieron? Sí, bueno, me parece que ahí hay un debate de cuándo es un buen momento para aplicar Ujú, reformas fiscales, ¿no? Ahí hay un siempre ujú, entre los economistas y los fiscalistas y los funcionarios, obviamente, pensar, bueno, ¿cuándo es un buen momento? Cuando la cosa está mal, entonces de esa manera ujú, revertimos e intentamos mejorar, o cuando la cosa anda bien, entonces decimos, bueno, la economía está creciendo, se está recaudando bien, ujú. aprovechemos para Sí. hacer reformas. Bueno, en la práctica, en la Argentina, más allá de experiencias personales o particulares que nos hayan tocado, parecería que nunca es un buen momento para hacer esa reforma fiscal necesaria, que incluye Ujú. varios aspectos, no solo este vinculado al comercio, que, insisto, tenemos que ver qué impacto tendrá de aquí adelante en las ventas, sobre todo, que obviamente le significa una, le saca una carga importante al comerciante, al comercio en general, no a los grandes comercios que, digamos, tienen otros manejos fiscales, que tienen mucha más espalda, me refiero. Pero bueno, digo, ahí la pregunta es, bueno, ¿cuándo es el momento para hacer esas reformas? Esta reforma, este cambio que se anunció ayer, ¿va a tener un impacto en ventas? ¿Lo vamos a ver? Bueno, Ujú. ahí me parece que surgen algunas dudas. Bien, por último, Haroldo, agradeciéndote tu tiempo, en la consultora, ¿qué están viendo en materia de actividad económica? Me vuelvo al principio de la charla. Allí el gobierno admite que este año va a cerrar con una caída cercana al 3,5%. ¿Qué están viendo ustedes y sobre todo apuntando hacia esa heterogeneidad en los sectores, digamos? ¿Cuáles van a ser los más y los menos? Mira, como bien vos dijiste, el gobierno en el adelanto el equipo económico, ¿no? En el adelanto del presupuesto del año que viene, incluyó algunas variables económicas, algunas proyecciones, entre ellas el PBI, una caída del 3,5% para el 24, para este año, similar a lo que Ujú, pronosticó, por ejemplo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, 3,5, y la CEPAL, 3,6, ¿verdad? ujú. Yo creo que va a ser mayor la caída. Estamos viendo una caída más cercana al 4, 4,5. Recordemos que este año, eh, sea la caída de 4, 3,5, está, digamos, incluso a pesar de la caída, suavizada esa caída por el rebote que implica el sector agropecuario post sequía. O sea, este año, en el 2024, está creciendo el sector luego de haber caído brutalmente en el 23 como consecuencia de la sequía. Con lo cual, o sea, sin el rebote del agro este año la economía caería Claro. cerca del 5-6%. Con lo Ujú. cual, una vez finalizado ese efecto rebote del que estamos atravesando ahora, de nuevo, vuelve la pregunta de qué va a pasar en el 25, cuáles van a ser los sectores que van a impulsar el crecimiento, cuáles van a ser las inversiones, el consumo, las exportaciones. Y bueno, por ahora con la caída de ingresos reales, la lenta recuperación que están teniendo, cuando se acabe el efecto de exportaciones Ujú. agropecuarias Claro. en caso que se vuelva a crecer y se demanden más importaciones, incluso vemos un problema de cuello de botella vinculado a los dólares. Ujú. Entonces, la verdad que estamos viendo un piso prolongado de la actividad económica más que un rebote o una recuperación.
Bien, muy bien, Haroldo, muchísimas gracias por estos minutos. Fernando, gracias a ustedes. El ex viceministro de Economía, Haroldo Montagu, ahora jefe de la consultora Vectorial, dando su visión acerca de esta caída de la economía que tiene un rebote